En este video vamos a hablar acerca de las culturas. Hay muchas culturas que existen en el mundo y necesitamos aprender acerca de las culturas para tener más entendimiento y para abrir puertas. Nosotros necesitamos evangelizar a las personas, pero necesitamos entender la manera que podemos evangelizar, porque si las personas no pueden entender el mensaje, no van a aceptar a Jesús. Por lo tanto, necesitamos estudiar acerca de las culturas. Empecemos. Primeramente vamos a empezar con una definición de la cultura porque necesitamos entender acerca de las culturas para ser misioneros y para ministrar a otras personas. Según un misionero que se llama Hasegawa, en su libro Comunicando a Cristo entre las culturas, él dice que la cultura es un término inclusivo. Pertenece a los temas de las diferencias lingüísticas, políticas, ciencias económicas, sociales, psicológicas, religiosas, nacionales, raciales y otras diferencias. Cuando hablamos acerca de la cultura, incluye la manera que una persona vive, la manera que piensa y también los hábitos que tiene. Vamos a hablar también acerca de los aspectos de la cultura para entender más acerca de este tema. Primeramente vamos a hablar acerca del comportamiento social. El comportamiento social es una manera para hablar acerca de las interacciones entre las personas de la misma cultura. ¿Cómo hablan? ¿Cómo comparten la información? También habla acerca de la comunicación. Puede ser verbal, a veces no es verbal. Las personas usan sus palabras para comunicarse, pero muchas veces hay acciones o hay maneras para comunicarse sin hablar. La manera que alguien usa sus ojos, a veces la manera que usa sus dedos para comunicar algo. Hay personas que cuando hablan usan sus manos para expresar sus emociones. También otra parte del comportamiento social son las respuestas emocionales. Hay personas que quieren compartir sus emociones con todos, pero hay otras personas que no quieren compartir sus emociones, son más pasivos. Y en cada cultura hay reglas que son diferentes, pero entre la misma cultura hay personas que son diferentes. Hay personas que hablan con las personas con más energía o más fuerte, hay personas más suaves, y en la misma cultura hay muchas diferencias también. En esta foto tenemos un ejemplo de la cultura. En esta foto yo estaba visitando las Filipinas en Asia y estábamos en una isla que se llama Mindanao. Visitamos una ciudad que se llama Mitzayap y enseñamos los pastores acerca de la Biblia. En esta foto hay un amigo conmigo de los Estados Unidos, pero los otros hombres son pastores. Y puede ver que cuando comimos, compartimos la comida. De los mismos platos compartimos la comida porque comimos como una comunidad. También solamente algunos de nosotros usamos los tenedores, porque usualmente en las Filipinas las personas comen con las manos en vez de usar los tenedores. También todas las personas recibieron su comida y después comimos juntos. Estos puntos no se explica mucho acerca de la cultura
y la manera que la cultura maneja. También cuando hablamos acerca de los aspectos de la cultura, necesitamos mencionar las normas. Por ejemplo, la conducta aceptable en frente de otras personas. También los valores. También las reglas no escritas. Cada cultura tiene sus reglas y las reglas pueden ser diferentes. En una cultura posible algo es normal, en otra cultura no es normal. Siempre necesitamos juzgar las reglas según la Escritura porque la Escritura es perfecta. Pero también en las culturas muchas veces hay hábitos que son neutrales y los hábitos pueden ser diferentes. Por ejemplo, hay culturas que usan la mano para saludar. Las personas saludan con la mano. En otras culturas, las personas besan a las otras personas en la mejilla para saludar. Y son reglas que son diferentes, pero son neutrales y está bien para saludar con la mano, pero en otras culturas está bien para saludar con un beso en la mejilla. Aquí tenemos otro ejemplo de la cultura. En esta foto hay algo que mi amigo y yo no tenemos. No sé si pueden ver lo que no tenemos en esta foto. Pero lo que tenemos es un aspecto de la cultura. En esta foto estoy en las Filipinas. Lo que no tenemos son los zapatos y los calcetines. Porque en las Filipinas, como muchos países en Asia, cuando las personas entran a la casa quitan los zapatos y los calcetines. Pero hay otras culturas que siempre usan los zapatos en las casas y no hay problema con eso. Pero lo que aprendí en las Filipinas es que ellos siempre quitan los zapatos y los calcetines, y para respetar la cultura, yo también tuve que quitar mis zapatos. Y cada vez que entré a la casa, yo quité los zapatos para respetar la cultura. Si queremos ser misioneros, necesitamos respetar las reglas de otras culturas. Si estas reglas no deshonran al Señor, necesitamos tener cuidado. Como Pablo dijo, con los griegos yo vivía como griego. Con los judíos yo vivía como judío, porque quería ganar a estas personas, quería compartir el Evangelio. Y él aprendió cómo respetar las culturas para ganar a las personas. También las reglas del conocimiento. Una palabra que es muy importante cuando hablamos acerca de la cultura es la epistemología. La epistemología significa las creencias que una persona tiene y la manera que aprenden nueva información. Por ejemplo, hay personas que piensan que pueden aprender algo nuevo de los sueños. Hay otras personas que piensan que los sueños no pueden informarnos en esta manera. Y hay muchas creencias. A veces hay personas que piensan, por ejemplo, que el humo purifica a las personas. O piensan que si una persona está enferma que puede ir a un brujo para recibir salud. Pero como creyentes sabemos que así no es. Que no debemos confiar en los brujos porque el Señor es todopoderoso. También lo que es verdadero y lo que es conocible. Otro punto es cómo obtener el conocimiento. Tenemos un ejemplo. Cuando visitamos a Perú, nosotros fuimos a un museo. Vimos arte que pertenece a los incas. Los incas vivían en América del Sur. Lo que puedes ver
en la foto es una representación del sol. Para los incas el sol se llamaba Inti y adoraron el sol como un dios. Y por lo tanto hicieron muchas figuras para adorar el sol, porque pensaron que el sol estaba reinando sobre ellos. Y aprendieron acerca del universo mirando el sol, y a veces pensaron con este señal del sol significa algo, o cuando otra cosa pase significa otra cosa, y aceptaron el sol como una manera para aprender acerca del universo. Nosotros sabemos que el sol no es un dios. El sol es un aspecto de la creación. Muchos dioses no existen, solamente un Dios existe. Y necesitamos adorar a Dios y no debemos adorar a otros dioses. Cuando una cultura tiene muchos dioses, nosotros no podemos aceptar esta creencia porque es algo malo. La Biblia dice que una persona necesita confiar en Jesús como Señor y no hay otro Señor. Pues cuando una persona tiene creencias que no vienen de la Biblia, que van en contra de la Biblia, necesitamos ayudar a las personas para entender la verdad. Y podemos encontrar la verdad en la Biblia en vez de las nubes y el sol y la luna y las estrellas y cosas así. También otro aspecto de la cultura son las creencias. Por ejemplo, la actitud acerca de un objeto. También necesitamos saber que las creencias pueden ser correctas o incorrectas. Ya vimos que hay personas que adoran el sol en vez de entender que el sol solamente es parte de la creación en vez de ser un dios. Cada cultura tiene creencias. A veces las creencias son correctas, a veces no. Hay otro ejemplo de Perú. Cuando nosotros visitamos los Andes, es un viaje muy largo. Salimos de Memphis, Tennessee, y después fuimos a Houston por avión. Viajamos por otro avión a Lima, Perú, 6 horas en el avión. El otro día manejamos a Santiago de Chocorvos en los Andes, 10 horas manejando. Y después, en Santiago de Chocorvos, caminamos un día para visitar otro pueblo. Y en el pueblo hablamos con el hombre en esta foto. Y vimos en su casa una cruz. Ustedes pueden ver la cruz en su pared. Pensamos, posible es creyente, posible ya conoce de Jesús. Y hablamos con él acerca de la cruz, para entender si era creyente o no. Y él dijo, la cruz es una protección para nosotros. Y esta cruz protege la casa. Y después él nos dijo que él adoró muchos dioses. Por ejemplo, adoró una diosa que se llamaba Pachamama, la diosa de la tierra. Nosotros como creyentes sabemos que estos dioses no existen porque solamente el Señor Dios existe. Pero él estaba adorando muchos dioses y no aceptó la cruz como un símbolo del sufrimiento de Jesús, cuando Jesús sufrió en nuestro lugar. Pero él pensó en la cruz como una protección y después vimos en los cerros que muchos pusieron cruces así. Y el nombre de este tipo de cruz es Huaca, porque dijeron que es un lugar espiritual donde los espíritus vienen y adoraron estos lugares. Y después entendimos, este hombre no es creyente, no conoce a Jesús, y empezamos a compartir el evangelio con él, porque él no entendió que Jesús es Señor. También las letras.
las letras visuales, auditorias o performativas. También las pinturas, las esculturas y la arquitectura. La cultura afecta la forma de las letras. Y cuando nosotros miramos las pinturas y las esculturas y cosas así, podemos aprender mucho acerca de una cultura. Una vez visitamos a Ecuador. Entramos a una iglesia y estaba muy triste porque vi mucho oro en la iglesia, pero fuera de la iglesia muchos pobres estaban pidiendo comida. Y lamentablemente los de la iglesia no estaban ayudando a las personas con necesidades. Pero en la iglesia vimos una figura de Jesús todavía en la tumba. Porque en esta iglesia no pensaron en Jesús como el Señor resucitado que tiene victoria sobre la muerte, el pecado y también Satanás. Siempre pensaron en Jesús como un muerto y por lo tanto no entendieron el mensaje completo acerca de Jesús. Necesitamos saber que a veces hay personas que han escuchado algunas cosas acerca de Jesús, pero no entienden que Jesús es Señor. A veces como misioneros vamos a ver las personas que tienen creencias que no son correctas. Y nosotros necesitamos corregir a estas personas e explicar la verdad. Cuando Jesús habló con la samaritana en Juan capítulo 4, ella habló acerca de la religión y acerca de Dios, pero ella no entendió bien. Y ella preguntó a Jesús, ustedes los judíos adoran a Dios en Jerusalén, en el templo, pero nosotros cerca de aquí tenemos otro monte y nosotros siempre adoramos al Señor en este monte. Y ella dijo, ¿dónde debemos adorar al Señor? ¿En Jerusalén o aquí? Y Jesús dijo que los que conocen al Señor deben adorar en espíritu y en verdad. Él dijo, Dios es espíritu. Él dijo, lo que es importante es adorar al Señor. No necesitan viajar a Jerusalén para adorar al Señor. Y las personas de aquí pueden adorar al Señor aquí si conocen al Señor. Ella no conoció de Jesús, pero cuando Jesús estaba compartiendo las buenas nuevas, ella entendió la verdad y se arrepintió y confió en Jesús. Por lo tanto, a veces vamos a hablar con las personas que saben algunas cosas acerca de la Biblia, pero no entienden muy bien, y necesitamos explicar correctamente lo que la Biblia dice, y necesitamos explicar que solamente Jesús salva. También las leyes es otro aspecto de la cultura. Es el comportamiento regulado por la sociedad. También el comportamiento regulado por las instituciones del gobierno. A veces las personas pueden vender sus vegetales en la calle. En otros lugares es prohibido. Y las leyes pueden ser muy diferentes. Necesitamos entender que las leyes pueden ser parte de la cultura también. La razón por la cual estamos hablando acerca de la cultura es que como creyentes necesitamos ser flexibles, necesitamos saber que muchas culturas existen y si hay cosas que son ofensas para otras culturas necesitamos tener cuidado porque no queremos cerrar la puerta. Queremos abrir la puerta, por lo tanto necesitamos aprender acerca de las culturas porque queremos ganar las personas. Las personas necesitan escuchar el mensaje de Jesús y el Señor puede usarnos, pero necesitamos entender cómo maneja la cultura para entender la cultura y comunicarnos en una manera que las personas pueden entender. En este texto tenemos un ejemplo del gobierno. Cuando visitamos
Mitzayap en las Filipinas, nosotros visitamos con el alcalde. En este texto estoy saludando el alcalde, porque las personas que van al pueblo necesitan pedir permiso del alcalde para visitar. Y cuando visitamos con él, él nos dio permiso, respetamos el líder y él nos dio una oportunidad para compartir una devocional en una escuela secular. Y compartimos las buenas nuevas con más o menos 300, 400 estudiantes. Pero una persona tiene que ir para visitar al alcalde para demostrar respeto, para tener estas oportunidades. Y nuestros hermanos en la fe nos dijeron que así es, y por lo tanto tuvimos una oportunidad para hablar en las escuelas. También otro aspecto de la cultura son las prácticas, las tradiciones y los rituales. En el futuro vamos a hablar más acerca de estos aspectos de la cultura, pero necesitamos saber que existen y necesitamos aprender acerca de las culturas para tener más puertas abiertas para hablar acerca del Evangelio. Algo que vimos en este video es que necesitamos estudiar las culturas para entender las culturas. Y cuando podemos aprender más acerca de las culturas, vamos a aprender cómo abrir algunas puertas con la ayuda del Espíritu Santo para evangelizar a las personas. Vamos a continuar estudiando acerca de este tema en el futuro porque es un tema muy importante si queremos ser misioneros.